A ver si se ve. Pero al calentarlo, esa posición de los átomos se hace inestable y vuelve a la posición original. Entonces, es sorprendente que el universo esté tan bien ajustado, de una forma tan precisa, que cualquier variación sobre ella no habría hecho que nosotros estuviésemos aquí haciendo este podcast. La ciencia no está para nada reñida con la creencia de un Dios creador, ya de entrada. Es más, la ciencia nos lleva a eso. Es el argumento contrario el que es acientífico. El materialismo que niega la existencia de Dios no es científico, pero esa es la realidad. Y el único modelo científico que tenemos hoy día que por lo menos tiene una cierta validación experimental. Dicho sea de paso, Friedman y Gamow pues, tuvieron que emigrar de San Petersburgo. Claro, porque en el materialismo dialéctico que se estilaba en Rusia no podía haber teorías físicas que condujesen a la existencia de Dios. Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Sean bienvenidos al tercer episodio ya de la cuarta temporada. Y hoy, Xavi, para algunos, al menos para ti, para mí, sí. Volvemos a bachiller, volvemos a la ESO. Aquellos tiempos en los que tocamos un poco la física por última vez. Algunos. Exactamente, sí. Traemos un experto en la materia, nunca mejor dicho, sí. Perdón el chiste. José María San Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Paul y Xavier, por invitarme a venir al Refugio Ecléctico. Un honor para mí. Muchas gracias a ti también por haber aceptado nuestra propuesta, que al final sabemos que entre una cosa a otra pues se nos ha hecho un poco complejo el poder encajar la fecha para poder vernos, pero de nuestra parte agradecer la total disponibilidad que nos has propuesto desde un principio y eso, para nosotros es todo un honor. Nada, un placer y además para poder transmitir también a los oyentes y seguidores de vuestro podcast algo de lo que hablabais del bachiller. Igual intento llevaros un poco más arriba. Un poco esperemos, seguro. Esperemos que sí. Sí, algunos nos quedamos ahí, yo al menos en cuarto de la ESO, donde, quiero decir, era una asignatura que sí que me generaba curiosidad, algunas cosas a lo mejor se hacían incluso muy complicadas. Entonces vienes tú un poco a demostrarnos que la física es mucho más de lo que la gente se cree. Sí. Y nada, pero bueno, antes de empezar con el bloque, ¿quién es José María? Cuéntanos. Bueno, pues yo diría que soy un estudiante normal de la UPV-HU de hace muchos años, que hizo la carrera cuando todavía era la Autónoma de Bilbao, ¿vale? Entonces hice la carrera de físicas, después... como entonces hay que entender el contexto, estábamos hablando del año 77-78 que yo acabo la carrera. Entonces aquí, en esa época en la Facultad de Ciencia y Tecnología, en general en toda la Universidad del País Vasco, hay una escasez de medios importante porque las universidades autónomas se han creado en esa época y prácticamente no están dotadas. Entonces, para poder hacer la tesis doctoral tuve la suerte de que un catedrático en aquella época me puso en contacto con un grupo de investigación de Lyon, en Francia, y pues ahí me fui a hacer la tesis doctoral. Me acababa de casar y nos fuimos los dos, mi mujer también es físico, entonces nos fuimos a hacer la tesis doctoral. Yo la leí en el año 84, pero ya antes de leerla en Lyon tuve que volver a Bilbao porque había salido un puesto de profesor y entonces pues tuve que hacer las maletas y de hecho la tesis la acabé de escribir en Bilbao y tenía que ir cada 3 semanas allí a leerla. Después saqué una plaza de profesor titular y en el año 95 pasé a ser catedrático de física de la materia condensada, donde a lo largo del tiempo he ido desarrollando con mucha gente un grupo de investigación en metalurgia física. Y en eso estamos todavía, ¿no? Con algunos paréntesis. En el año 2006-2007 hice un año sabático en el MIT, donde estuve trabajando ahí durante un periodo de un año en cosas muy avanzadas, y también estuve trabajando en el Centro de Nanoscale Systems en la Universidad de Harvard.
Y después de ese año, que realmente supuso una regeneración de ideas y demás, pues nada, volví a Bilbao y sigo en mi puesto desarrollando el grupo de investigación. Eso a nivel profesional. A nivel personal, bueno, a nivel personal es un poco diferente. A nivel personal, ¿quién es José María San Juan? Yo diría que un intelectual. Permíteme que me ponga ese faltaría más. Porque además de la ciencia, que es una cosa que me fascina, he tenido la suerte de ser un profesional que trabaja en un tema que me gusta y me fascina, como es la docencia y la investigación. Eso es un privilegio casi, diría. Pero aparte de eso, pues todos llevamos dentro una pequeña vena de filósofo y también pues me gusta el arte, me gusta la historia. Entonces, por eso digo el punto de intelectual. No solo, parece que decir solo científico suena un poco al ratón de laboratorio con gafitas redondas y leyendo libros, ¿no? Pero en realidad somos bastante más que todo eso. Claro. A nivel personal también diría que estoy casado, tengo 2 hijos. ¿Qué más? Bueno, pues tengo también otras aficiones, deportes, he practicado unos cuantos deportes. Estuve en la selección vasco-navarra de atletismo, corriendo medio fondo, y después pues practiqué windsurf, tiro con arco, deportes que ya veis que no son muy usuales, ¿no? Claro, sí. Pero cuando las formas físicas ya no acompañan, pues claro, algunas lesiones, algunos problemillas, claro, pues ahora ya eso está un poco más limitado y una de mis principales actividades al margen de la ciencia es la literatura. Me dedico a escribir, he escrito 2 novelas de ambientación, digamos, de ficción histórica, en el mundo medieval, en el mundo de los vikingos, y una saga que se titula La saga del Círculo Milenario. Esas, digamos, son las actividades paralelas. Y digamos que no sé qué más decir de mí, porque no me voy a poner a hacer flores, ¿no? O sea, no. Que... Has sido totalmente objetivo, no has dicho nada subjetivo al final. No, pero, joder, vaya presentación, ¿eh? Sin duda una carrera brillante y a lo personal también espectacular. O sea... Bueno. He de decir personalmente, así como gag, que me gusta mucho leer y mi género favorito es la ficción histórica, o sea que... Fenomenal. Sí. De hecho, cuando estábamos buscando un perfil físico para traer y cuando Paul me comentó la otra vertiente también dije, joder, esto tiene que ser una señal. Sí, fue bastante curioso. Yo soy más de la época renacentista, más aficionado en términos de historia, pero sí, todo lo que sea ficción histórica, la verdad que me apasiona. Los típicos bestsellers me los he leído todos. Muy bien. Dan Brown, etcétera. Esos que luego ya hasta cierto punto se pueden tener en cuenta, pero sí. Que bueno, yo a lo mejor en tema de... Sí que es verdad que la lectura me aficioné hace relativamente poco, pero también, evidentemente, pues la historia y todo lo que eso acompaña. A lo mejor la ciencia lo veo más un poco de lejos porque siempre he sido de letras a partir de bachillerato, pero bueno, aquí hemos venido a aprender. Así que, a modo introductorio, José María, sé que la física abarca muchísimas áreas, ¿no? Te puedes especializar en muchas. Pero cuéntanos un poco cómo fue tu caso, que has estudiado exactamente, que creo que has mencionado, ¿no? La materia condensada. Y cuéntanos un poco en qué consiste y para introducirnos en el bloque. Por lo menos eso. Yo cuando me dijo Paul que tu tesis se había basado en materia condensada, dije, qué bien, pero ¿qué significa? ¿Pero qué es? Claro. Bueno, sí. Es, a ver, cuando uno entra a hacer la carrera de físicas, realmente no sabe muy bien qué es lo que quiere estudiar en concreto, ¿vale? Yo si empecé a estudiar físicas es porque, de algún modo, quizás les pasa a muchos de los que entran en físicas, quieres encontrar respuestas, quieres saber cómo explicar el mundo que te rodea, desde el universo en las estrellas hasta las cosas cotidianas que te rodean y que funcionan, pero te encantaría encontrar la respuesta a por qué eso funciona, ¿no? Y cómo. Vas haciendo la carrera, algunas asignaturas te llaman más que otras. No voy a entrar en muchas, hay cosas de electricidad, magnetismo, óptica, por decir las cosas que a todo el mundo le suena, termodinámica, relación con las temperaturas, la mecánica clásica, la mecánica avanzada, la teoría de la relatividad,
la mecánica cuántica. Entonces vas estudiando muchas cosas en la carrera de física y la verdad es que muchas de ellas son apasionantes. Lo que pasa es que te atraen más o te atraen menos, o simplemente te sientes más motivado por algún motivo. Por ejemplo, pues aparte, en un momento determinado, pues la física teórica también me llamaba la atención, pero me di cuenta que era excesivamente matemática y no era mi perfil. Entonces, bueno, en ese momento te vas cuestionando cosas. Y después también es cierto que la vida se abre camino, como se suele decir, ¿no? Como decía el matemático de la película de Parque Jurásico, ¿no? La vida se abre camino y no tienes posibilidad de acceder a todas las cosas. Entonces, yo me perfilé en un momento determinado en la física de la materia condensada, que ¿qué es al fin y al cabo? Pues es el estudiar con los conceptos físicos la materia que nos rodea. ¿Y por qué se llama materia condensada? Bueno, esto lo puedo explicar. Al principio se llamaba física del estado sólido, ¿vale? Lo que pasa que después, pues algunos investigadores por el mundo, algunos coquitos de estos, pues cogieron y dijeron, no, pero es que la materia condensada, los líquidos condensados también tienen propiedades similares, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a nadie le molestó que se pasase de física del estado sólido a física de la materia condensada si algunos se quedaban tranquilos con ello. Bueno, pues ya está. Fue un cambio de denominación. ¿Qué estudia? Pues prácticamente toda la materia. ¿Y a qué escala? Pues desde las propiedades que se derivan de los conceptos atómicos, ¿vale? Que pueden tener relación con la mecánica cuántica, que explica un poco las relaciones entre átomos, etcétera, etcétera, las interacciones, hasta ir subiendo en escala y, bueno, pues permite explicar por qué un material se comporta de una manera y no de otra. Porque un material es conductor o es aislante, ¿vale? O superconductor, para poder generar luego campos magnéticos, ¿vale? Y dentro de la materia condensada es tremendamente amplia porque estudia toda la materia desde un punto de vista, desde un enfoque de diferentes partes de la física. Por ejemplo, hay materiales ópticos, entonces es un material sólido, pero tiene propiedades ópticas, entonces hay que enfocarlo de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, hoy día con las comunicaciones por fibra óptica, pues eso se ha desarrollado muchísimo, hay que desarrollar materiales, propiedades, etcétera. De manera que toda esa especie de gran paraguas, que es estudiar la materia desde parámetros, digamos, que se pueden abordar de la física, pues es la física de la materia condensada, con lo cual es tremendamente amplio. Es decir, dentro de ella, además, no le queda a uno más remedio que especializarse un poco más, porque si no, haría falta una especie de Leonardo da Vinci de la física de materia condensada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he especializado más en la parte de metalurgia física, que en castellano suena peor, en inglés physical metallurgy, suena como más, ¿no? Pero básicamente es la física de la materia condensada aplicada al estudio de los metales, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco la física de la materia condensada. ¿Por qué ha sido muy relevante en los últimos, como digo, emanada de la física del estado sólido? ¿Por qué ha sido muy relevante en los últimos, diría, 70 años, sobre todo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así? Antes estábamos más preocupados por otras cosas, claro, ¿no? Pues porque realmente es, de algún modo, la que ha revolucionado la forma de vivir que tenemos hoy día, ¿vale? La física de la materia condensada es la que ha descubierto el transistor, y por consiguiente la que descubrió la microelectrónica y la desarrolló y ha permitido las comunicaciones por fibra óptica, etcétera, etcétera. Y uno cuando piensa eso dice, pues entonces todo lo que hago desde que cojo el móvil con los chips o me pongo un ordenador, todo eso ha sido un fruto de la física de la materia condensada. Entonces, claro, realmente por eso digo que ha revolucionado la forma en que tenemos de vivir en la civilización actual, por decirlo así, ¿no? Por poner unos casos, pero como tal, por ejemplo, área de la materia condensada, que es la metalurgia física, pues ha permitido desarrollar materiales impensables, hace, yo qué sé, 100 años, ¿no? Durante 6 milenios, por decirlo así, sí, el hombre ha desarrollado los metales por un procedimiento de prueba y error, ¿vale? Forjaba una espada, pim, pam, pum, 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 se me ha roto, entonces, ¿qué ha pasado? No sé qué, volvían a probar. Y, aunque parezca mentira,
los humanos somos más o menos listos, y durante esos 6.000 años, pues hemos desarrollado unos productos increíbles por prueba y error. O sea, hoy día mismo podemos desarrollar aceros mejores, etcétera, etcétera, pero si partiésemos con los materiales que utilizaban en la Edad Media para forjar una espada, no sabríamos hacerlo mejor. ¿Vale? Con los materiales lo que pasa es que hoy día tenemos materiales un poco mejores. ¿Vale? No el adamantium, que no existe, pero ¿vale? para los aficionados a los cómics y demás, sí, de Lobezno, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay el desarrollo de muchos materiales, como pueden ser las superaleaciones, que se llaman así porque tienen unas propiedades estupendas, y que equipan son los álabes de las turbinas de los motores a reacción, que han permitido básicamente los vuelos a reacción y también el transporte aeronáutico. Por consiguiente, es otra cosa que ha revolucionado la forma de vivir que tenemos hoy día en la civilización. Bueno, pues eso también es fruto del desarrollo de una de las secciones, de las áreas de la física y la materia condensada, digamos, la metalurgia física. Y como he puesto ese ejemplo, pues luego os pondré algún otro de las aleaciones con memoria de forma o los nanomateriales. Los nanomateriales también es otra evolución, otra rama del desarrollo de la física de la materia condensada. El famoso grafeno o los materiales inteligentes. Bueno, pues todo eso han sido evoluciones sucesivas del desarrollo de la física de la materia condensada. Digamos, por eso me dices, ¿qué es? Bueno, pues es un marco muy amplio. Yo por eso prefiero casi daros unos ejemplos para que todo el mundo se haga una idea de, vale, pues esto ya más o menos lo capto. Claro. Que es, ¿eh? Sí, ojo, ya lo que dices, si abarca todos los materiales que existen, es que a ver, no voy a hacer muy menos amplio. tampoco a los que estudian química, porque hay muchos materiales que se derivan de la química. No es que todo sea de la física. No. Hay otras muchas ramas de la ciencia. Claro. Yo qué sé, la química, la geología. Pero lo que sí quiero transmitir es que los físicos normalmente no nos vamos a dedicar a estudiar, por ejemplo, la tectónica de placas. Lo hacen los geólogos que se dedican a eso. Pero para hacerlo utilizan la física. Ellos utilizan la física. Cuyos principios los hemos desarrollado en general los físicos. Claro. En química sucede lo mismo. Es decir, que muchos de los conceptos que se emplean en química, yo que sé, para desarrollar hoy día las baterías de los coches, pues muchos de esos conceptos, cuando uno baja a escala atómica, pues son conceptos que vienen de la física y a veces de la física de la materia condensada, también de la química de la materia condensada, ¿vale? También de la química del estado sólido, que es una química más... Bueno, entonces, de algún modo la física de la materia condensada, en general la física es mucho más, ¿vale? Sí. Es algo que absorben otras ramas de la ciencia y cogen los conceptos y los aplican en sus campos y demás. Y la física se absorbe por la física también, ¿no? La física es algo tremendamente... Es un poco la base de... Que también se absorbe por muchas ciencias, hasta por la filosofía, ¿vale? O sea, porque cuando estamos haciendo una descripción física del universo, pues hay otra gente que está pensando en el universo desde el punto de vista más filosófico, tal o cual. De manera que... De hecho, grandes físicos de la historia también se podían considerar desde ese punto ciertamente filósofos. Exacto. Sí. Porque cuando vas a un cierto nivel, llega un momento en que lo que estás intentando resolver te cuestiona otras preguntas que te llevan más allá, aún más allá que no eres capaz ya de explicarlo, y entonces entras ya en el campo limítrofe entre la ciencia y la filosofía, ¿no? Sí. De hecho, es un tema que a mí, personalmente, a modo de hobby, me interesa la física y me genera cierta curiosidad. Y en mi vida personal también soy una persona fervientemente cristiana. Entonces siempre ha habido esa como oposición entre la ciencia y la religión, y yo siempre lo he visto de manera opuesta. Para mí están totalmente vinculadas. Me alegro que saques el tema. Yo decir para los oyentes también, ya para dejar... yo también soy cristiano. Practicante, para que digan algunos, y ese aspecto que comentas tú es totalmente cierto. La ciencia no está para nada reñida con la creencia de un Dios creador, ya de entrada. Luego puedo decir, es más, la ciencia nos lleva a eso. Es el argumento contrario el que es acientífico. Eso es.
Digamos que el materialismo que niega la existencia de Dios no es científico, porque las pruebas científicas hoy día van por otro lado, van mostrando que el universo proviene de un ser creador. Ya a partir de ahí le podemos llamar Dios o le podemos llamar lo que tú quieras, pero esa es la realidad y el único modelo científico que tenemos hoy día que por lo menos tiene una cierta validación experimental. Eso viene que de la nada no se crea algo, ¿no? No se crea entonces nada. Por eso... A ese nivel hay muchísimos modelos pseudocientíficos, porque son pura ciencia ficción sin ninguna, base científica de verdad. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que son titulares que venden mucho. Sí. Son titulares que venden mucho, pero luego, en cuando metes un poquito el dedo, no tienen ningún soporte y se desmoronan. Uh-huh. En cambio, el modelo de concepción del universo a partir de un punto de ignición inicial que vinieron a llamarle después Big Bang. En realidad, los que propusieron los modelos no lo llamaron Big Bang. Big Bang lo llamaron precisamente los detractores del modelo. Tal Hoyle, que como era detractor del modelo en un programa de la BBC, pues en plan mofa, dice, ¿cómo nos vamos a imaginar que el universo puede salir de un Big Bang? Y lo dijo así, ¿no? Fíjate, bueno, lo desconocía. Y entonces después, los que vieron después, ya le bautizaron como modelo del Big Bang y ha pasado la historia así. Pero en realidad el nombre se lo puso uno de los detractores del modelo. Qué curioso. Curioso, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, ese modelo es el que después ha sido confirmado, porque el modelo, bueno, no voy a entrar en detalles para los oyentes que son muy especializados, ¿no? Pero el modelo predecía que había, de esa gran explosión inicial donde se crea el universo, se predecía que tenía que existir una especie de radiación de fondo que debía llenar todo el espacio proveniente de la explosión inicial, ¿no? Y ellos preveían, hacen sus cálculos, que tenía que estar en torno a 5 Kelvin de temperatura, de energía y tal. Y entonces, y unos años después, Arnold y Matthias, que no me acuerdo ahora los nombres exactamente, descubren esa radiación de fondo y les dan el premio Nobel por ello. ¿Vale? Uh-huh. Tengo los nombres ahí apuntados. No te preocupes. No vivimos en una era en la que se puede buscar todo. Sí, eso es. Y entonces, y efectivamente, además, la descubren la radiación que viene de todo el universo, la radiación de fondo, la miden y daba 2,7 Kelvin. Prácticamente lo que había predicho el modelo en el mismo orden. Entonces dices, bueno, es una de las pruebas importantes del modelo y además, de forma indirecta, ese modelo predice también cómo van apareciendo la secuencia de aparición de todos los elementos de la tabla periódica, ¿vale? Lo cual también pues, es algo con lo que estamos viviendo. Uh-huh. Pero bueno, nos hemos ido de repente a lo más grande. Es lo que te comentaba, que al final el objetivo aquí tampoco es simplemente charlar y nutrir nuestras dudas, etcétera, lo que nos vaya surgiendo. Pero creo que es muy importante porque lo que has comentado, porque a lo largo de, yo qué sé, las últimas décadas, sobre todo desde los años quizás 60, ha habido muchísima publicidad de que la religión, la existencia de un Dios era absolutamente incompatible con la ciencia. De hecho, la gente sigue creyendo. Claro, la gente lo sigue creyendo, que la razón conducía a la no existencia de Dios. Y es lo contrario. De hecho, la razón, la ciencia, conduce a la existencia de un ser creador. Eso es. Ahora, otra cosa es que la gente no quiere aceptarlo. Pero bueno. Totalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es así. Hay muchos más argumentos para que efectivamente el universo tenga un principio y por consiguiente necesita un Dios creador, no solamente es porque el Big Bang se compruebe. O sea que ya Boltzmann en el siglo XIX había predicho la muerte térmica del universo. Y eso se comprueba, es decir, porque la muerte térmica en el sentido siguiente, o sea, si tú pones, haces una hoguera, por decirlo así, pues eso da calor, emite radiación, etcétera, etcétera. Al final quedan cenizas, pum, pum, pum. Pero si tú cogieses todos los gases que han salido y toda la energía térmica y todas las cenizas,
no eres capaz de reconstruir el tronco que tenías. Te haría falta muchísima más energía. Es decir, que esa sería un poco la idea de la muerte térmica. El universo va gastando su energía, se va haciendo poco a poco cenizas, por decirlo así, y eso significa la muerte térmica. Con lo cual quiere decir que el universo, conceptualmente, y ahí es donde la física y la filosofía se juntan, conceptualmente es finito, tiene un fin. Y si tiene un fin, tiene que tener también necesariamente un principio, porque si fuese infinito por el otro lado se habría acabado hace muchísimo tiempo. Es decir, una cosa que es finita no puede ser infinita por el otro lado, porque se hubiese acabado hace ya eones. Claro. Eso significa que tiene que tener también un principio. Y como bien comentabas, Paul, de nada no surge nada. Lo decían ya los griegos, ¿eh? Los griegos ya lo decían, de la nada no puede surgir nada. Entonces, bueno, pues efectivamente, eso un poco por concluir que la idea esa de que la razón científica está en contra de la existencia de un Dios es absolutamente falso. Lo que pasa es que, bueno, lo han propagado unas determinadas, digamos, la ideología del materialismo dialéctico sí, totalmente. Y el relativismo, bueno, pero no es así. Científicamente no es así. Yo, sin entrar, claro, yo desconozco todos estos razonamientos físicos que te llevan a esta conclusión, pero a mí siempre me ha rondado la cabeza una reflexión acerca del tema que me llevaba a esa misma conclusión, que era, que igual me equivoco, basado en mi desconocimiento, pero el ser humano ha conseguido dar vida a partir de vida. Al final, eso, pues una mujer puede dar vida, sí, pero no hemos conseguido dar vida a partir de la nada. O sea, de algo inerte no hemos conseguido insuflar vida. Y para mí esa es la figura de ese Dios superior, o sea, como queramos llamarlo. La capacidad de dar vida a algo inerte. O sea, porque en algún momento la primera célula que tuvo vida se le tuvo que insuflar vida. Sí. Claro, y mi reflexión siempre ha sido, somos capaces de dar vida a partir de vida, pero a partir de la nada, ¿qué es esa primera acción que da vida a algo inerte? A ver, eso es un tema también complicado, ¿eh? Cómo surge la vida, que se escapa también casi un poco de la ciencia. Sí, pues es como otro punto en el que vuelven a confluir Vuelven a confluir la necesidad de una interacción, digamos, de otro índole más allá de la razón. Pero se podría llegar a argumentar que la vida surge como consecuencia de las reacciones químicas, evolutivas, etcétera, etcétera. Pero es un poco sacado de contexto. Y también el punto importante es después nuestra inteligencia, ¿vale? Pero antes de todo eso está simplemente un aspecto más común que todo eso. Filosóficamente, ningún ente puede decidir cómo va a ser. Es decir, este sofá él mismo no puede autodecidir cómo va a ser. Es un sofá. Alguien ha hecho que sea un sofá, ¿vale? En el fondo, un bebé tampoco puede autodecidir cómo va a ser. En realidad hay unas leyes biológicas y la madre y el padre lo han gestionado. Ningún ente puede autogestionar cómo va a ser desde el principio de su existencia. Entonces, eso lo aplicamos al universo. Y el universo tampoco puede gestionar cómo tenía que ser. Porque la pregunta es, ¿quién ha puesto las leyes que gobiernan el universo? Claro, porque sí, las leyes de la física. Si todavía estaban haciendo, todavía ni siquiera no había más que... iba a decir, unas partículas elementales. Esas partículas elementales no podían crear las leyes del universo. Entonces, eso nos lleva a que por delante de esa creación del universo tenía que haber un ser que es el único que escapa a ese argumento y que es el único que puede coger y decir, se crea el universo, estas son sus leyes. Algunas tienen la idea de un universo, de un Dios que está todos los días pendientes continuamente y ahora voy a hacer que esta montaña suba y esto no sé. No.
Imagínense que uno decide, que tiene el poder de ser Dios, ¿qué dirías? Que se cree el universo. Y luego ya Esas son ahí están todas las leyes. Eso es. Ahí están todas las leyes. Y entonces el universo funciona. Y lo que estamos haciendo los científicos es intentar ver cómo son esas leyes. Que funcionan. Estudiamos la gravedad, estudiamos la fuerza eléctrica, estudiamos la fuerza magnética. Funcionan. Pero nadie sabe por qué son así. Son porque son. O sea, las 4 fuerzas elementales que tenemos, las fuerzas gravitatorias, las fuerzas electromagnéticas, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, bien, son perfectas. Son las que dan coherencia a todo el universo. ¿Por qué son así? Porque son. Claro. Da miedo pensarlo, ¿eh? Sí, es como que todo está... vivimos por... controlado. Hay muchas teorías, de hecho, que dicen, joder, es que hay una pequeña alteración, ¿no? En términos de partícula y tal, y dejamos de existir. O sea, esto es así, está perfectamente todo alineado para... Bueno, habrá alguna pequeña desviación, cuando pero... se dice la naturaleza es perfecta, se puede extrapolar, el universo es perfecto, claro. Tiene que ser algo tan superior para hacer algo hacer algo perfecto. Claro. O sea, no existe. Yo creo que decir que algo es perfecto es muy complejo. O sea, porque prácticamente nada es perfecto. Siempre se puede mejorar. Pero en términos de leyes. Como siempre, hablando desde el puro desconocimiento, claro. Es que todas las leyes que rigen el universo son perfectas. No tienen un mínimo error. Por lo menos no seríamos nosotros capaces de hacerlo mejores. Eso es. Además, lo curioso es que están tan bien ajustadas que hoy día, hasta donde ha llegado la ciencia, nos damos cuenta de que cualquier variación de determinadas cosas sería un caos. Es decir, que está perfectamente medido todo, digamos, para que pudiésemos existir aquí en la Tierra, por decirlo así, ¿no? Es decir, que puedo contar una anécdota histórica del carácter científico que Einstein, en el primer periodo de su vida, tenía la idea de que era la idea que existía en ese periodo del universo como un universo estacionario, que había existido desde siempre y existiría hasta siempre, por decirlo así. Nadie le había hecho, o nadie quería hacerle mucho caso a Boltzmann con el tema de la muerte térmica del universo, hasta el punto que tuvo un final dramático porque le hicieron un bullying terrible a nivel científico. Pero eso es lo que creía Einstein. Entonces, él, después de desarrollar todas sus ecuaciones de la relatividad, pues no voy a complicar las cosas para nuestra audiencia, ¿vale? Pues ajustó una constante que se llama la constante cosmológica, para que todas esas fuerzas, justo cuando intenta uno hacer la unificación de todas esas fuerzas, pues aparece una constante y esa constante cosmológica la ajustó a un determinado valor. Entonces eso le llevó a un universo estacionario. Entonces hizo un ajuste. Y un tiempo después, un investigador ruso de la Escuela de Física Teórica de San Petersburgo, Friedman, pues se dio cuenta que los cálculos que había hecho Einstein no estaban correctos y corrigió esa constante cosmológica. Pero a ver quién le decía que corrige Einstein. Einstein, porque estamos hablando de los años 1930, no la corrige Einstein, ¿no? O sea, bueno, pero afortunadamente a través de otro investigador, Ehrenfest, que era buen amigo de Einstein y le conocía a este hombre, que se revisó sus datos, pues le puso en contacto con Einstein, y entonces Friedman le explicó a Einstein, le revisó todos los cálculos, y Einstein llegó a decir, no, los cálculos, que le había criticado, no, los cálculos de Friedman están bien, soy yo el que ha cometido el error de mi vida. Y entonces, cuando uno corrige esa constante cosmológica, pues la cosa se ajusta bien, pero eso es para da un universo finito. Y esa constante cosmológica es un 0, no sé, cuantísimos ceros, como 121, y al final 3 dígitos. Pues es suficiente mover un numerito del último decimal para que si uno lo vuelve a meter en las ecuaciones, aquello se empieza a descalibrar todo. Y empieza a fallar todo el modelo, y entonces ya no podríamos tener ni una Tierra como esta, ni tal, porque son cálculos que... Entonces, es sorprendente que el universo esté tan bien ajustado, de una forma tan precisa, que cualquier variación sobre ella
no habría hecho que nosotros estuviésemos aquí haciendo este podcast. Sí. Entonces dices, vale, y uno puede, digamos, los escépticos pueden argumentar, bueno, pero puede haber una cuestión de probabilidades de azar. No. Las probabilidades son tan extremadamente bajas que hay un científico que pone el ejemplo que es algo así como si uno coge todas los decenas de cientos de miles de piezas de un Boeing 747, las pone sueltas en un hangar y ahora viene un tornado y el tornado las monta. Y monta un avión presto para volar, ¿no? La probabilidad es todavía más baja de que el universo se... Claro. Entonces, bueno, pues eso es, pero en cambio ese tipo de información, por desgracia, no llega al gran público, que sigue pensando que la razón y la ciencia está enfadada con la existencia de un Dios creador. Parece que decir la palabra Dios a mucha gente le da calambres. Sí. No, bueno, luego uno podrá decir creer o no creer, pero hay un punto de razonamiento que eso es así. ¿Va? A ver, yo, volviendo un poco al campo filosófico, decía, ¿por qué determinados aspectos de la ciencia nadie los discute y otros sí los discuten? Pues porque si yo os digo que en física de la materia condensada hay una ecuación que regula cómo se hace la deformación de un metal, pues me podéis decir, vale, bien, pues que sea así, me da lo mismo. Sí. Porque el que ese metal se deforme en estas condiciones en otras no va a cambiar mi vida para nada. ¿Vale? Esta es la clave. Pero si hablamos de otras cosas, igual sí, te cambia tu vida. Y entonces, si la consecuencia racional te va a cambiar la vida, entonces no, yo no quiero cambiar mi vida. Yo no quiero que nadie me pida cuentas. Entonces me opongo a. Dicho sea de paso, Friedman y Gamow, que estudió, que hizo las predicciones después también de la radiación de fondo del universo, eran dos investigadores rusos, Gamow fue también discípulo de Friedman, pues tuvieron que emigrar de San Petersburgo, tuvieron que salir de Rusia, como suele decir, por piernas, porque a la mitad de sus colegas los mandaron al Gulag. Ostras. Claro, porque en el materialismo dialéctico que se estilaba en Rusia no podía haber teorías físicas que condujesen a la existencia de Dios. Claro. Por consiguiente, a todo aquel que decía o propagaba una teoría que iba en esa dirección, o se le conminaba tranquilamente a que dejase de propagar esas cosas, o se le recriminaba de otros medios más drásticos, ¿no? Claro. Bueno, pues esa es la historia real de lo que ha pasado en los últimos, iba a decir, 80 años más o menos, ¿no? Bueno, en realidad antes, porque eso sí. ya casi va para 100 años, porque estamos hablando de los años 30 y demás. Claro. Eso que... Es curioso cómo ha cambiado un poco el perfil, porque si vamos ya hacia la época del cristianismo puro, más pues en la época de Galileo, etcétera, era un poco completamente lo contrario. Que si se promulgaba algo que iba en contra de Dios, se tomaban estas medidas que tú mencionabas ahora igual con los rusos. Entonces es curioso cómo ha cambiado la historia, en los que parece ser que en aquella época todo lo que fuera en contra de la existencia de un Dios estaba mal visto y ahora es todo lo contrario. Sí, pero ese es otro mito. Es un mito. Ese es otro mito. O sea, a Galileo nadie le metió en la cárcel, ¿vale? Y él mismo tiene escrito decir, en las que presume decir, yo, fulanito tal, que nunca he sido reo de cárcel. O sea, pasa que eso lo han utilizado después los de la Ilustración, hicieron mucho marketing sobre ese estilo. Pero Galileo simplemente estuvo una semana iba a decir, en su casa, y le pidieron que no propagase esas teorías de que la Tierra giraba alrededor del Sol, que en el fondo era uno de los modelos astronómicos que había dos modelos, ¿no? El tolemaico y el otro. Entonces, bueno, pues, pero nadie ni lo llevó a la hoguera, ni siguió viviendo en una finca en su casa, en la mansión del cardenal, no me acuerdo cómo se llamaba, que era amigo suyo, y en la finca del
del conde, que era su valedor políticamente. Es decir, que lo que pasa es que se ha hecho mucha leyenda negra de Galileo. Entonces... Sí, bueno, pero lo que sí era cierto es que sí se intentaba que no... O sea, me refiero... Se intentó que porque había dos teorías, la heliocéntrica, es decir, que el Sol es el centro de la Tierra, el centro del planeta del sistema solar, y la antropocéntrica, que era que la Tierra era el centro. Entonces, curiosamente, realmente la mecánica clásica puede aceptar prácticamente las dos descripciones. Qué curioso. Sí. De hecho, eso es lo que había hecho que los astrónomos de la época desarrollasen los dos modelos. Entonces, Galileo, y en el momento en que está Galileo, pues había una concepción en que la ciencia que se conocía entraba un poco en relación con la religión. Entonces había la concepción de que, bueno, pues si el hombre había sido creado por imagen y semejanza de Dios, pues entonces tenía que ser el centro del universo, y por consiguiente, por extrapolación, tenía que ser el centro del sistema solar, y el resto tenía que girar alrededor de la Tierra, ¿no? Y el otro modelo astronómico que había ya desde hacía tiempo era el heliocéntrico, es decir, que los planetas que se conocían desde antiguo. Es decir, ya los babilonios estudiaban Marte, Venus, la Tierra, todos conocían todos los planetas, los habían observado con sus observatorios, no eran como los de ahora, pero los observaban. Pues estaba el modelo también heliocéntrico, es decir, el Sol, helios para los griegos, por eso digo el heliocéntrico, pues es el centro del sistema solar, y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Bueno, había unas disquisiciones científicas sobre ello, pero aparte de ese momento, quizás por incomprensión por algunas de las personas que no entendieron muy bien que eso no tenía nada que ver con la creación divina del hombre, pues aparte de eso, Galileo siguió tranquilamente escribiendo sus libros, y unos poquitos años después todo el mundo había aceptado que el sistema solar se movía alrededor del Sol. O sea, que los planetas se movían alrededor del Sol. Porque si hay una cosa buena que tiene la ciencia, es que de algún modo es bastante conservadora también la ciencia. Es decir, porque solo aquello que está bien comprobado perdura. Claro. ¿Vale? Entonces, si tú te empeñas en decir que esto es así, bueno, pues a lo mejor tú piensas que es así porque tienes algunas evidencias, algunas pruebas. Pero como no sea así, al cabo de unos años va a quedar claro que no es así. Claro. Porque la ciencia, una de las cosas que es importante para la ciencia es el contrastar con la experimentación de cómo es la cosa real. Entonces, si unos años después hay otro investigador que hace unos experimentos que ponen en evidencia que eso que tú estás diciendo no puede ser, pues no puede ser. ¿Vale? Entonces, la ciencia avanza confrontando modelos con teorías y confrontándolos a través de modelos y teorías confrontándolas con la realidad experimental que se observa. Si uno tiene un modelo pero que no es capaz de ofrecer ninguna evidencia experimental de que eso es así, pues a cabo de unos años le van a decir, oye, chico, lo que tú cuentas no se tiene. ¿Vale? Claro. De hecho, una de los aspectos más difíciles, por ejemplo, de la teoría de la relatividad de Einstein, es que en aquel momento, claro, no era verificable en aquel momento. ¿Qué es lo que no era completamente verificable? Pues el modelo en sí no se podía comprobar ciertas cosas, pero después se han comprobado. Poquitos años después se comprobaron, ¿no? Por ejemplo, pues la desviación de la luz por la masa, por la gravedad al pasar por estrellas de mucha masa, etcétera, etcétera. Es decir, se han ido verificando una serie de cosas experimentalmente, ¿vale? De manera que eso es un factor importante que en cualquier en materia condensada, pues tú haces una experimentación, piensas que esto es así y haces un modelo a lo mejor, ¿vale? Pero si ese modelo predice que esto va a ser así y no es así, sino que es así, pues te has equivocado en el modelo, así de sencillo.
Tendrás que pulirlo, refinarlo, lo que sea, o simplemente vas por mal camino en tu modelo. Tienes que hacer otra experimentación. Y eso pasa muy frecuentemente en ciencia. Es decir, que en el siglo XVIII había las famosas teorías del éter. No se entendía cómo la luz se podía propagar, iba a decir en el vacío, cómo se podía propagar la luz y hacerlos y tener difracción y propagarse pues, por determinadas cosas. No se entendía, y entonces, para entenderlo, una serie de científicos propusieron la existencia de un éter que lo llenaba todo y que era indetectable, pero gracias a ese éter la luz se podía propagar, lo mismo, de algún modo similar a como el sonido se propaga en el aire. ¿Vale? En el estado de concepción del conocimiento de la época, era como si hiciese falta un soporte físico para que la luz se pudiese propagar. De otro modo no se entendía. Hasta que llegó Maxwell y dijo, mirad, no, estos son los campos electromagnéticos y son variaciones del campo eléctrico y magnético en cada punto y no necesitan ningún soporte. Fin de la historia. Se acabó la historia del éter y no hace falta el éter para nada. Y las ondas electromagnéticas y la luz y todas las señales ópticas y electromagnéticas se pueden propagar en el vacío sin ningún problema. Fin de la historia. Y eso nos saca también unas consecuencias, ¿no? De decir, atención con los modelos extraños que queremos para explicar las cosas, ¿eh? Hoy nos están metiendo también los medios de comunicación, de divulgación, y no sé, el 70% del universo es materia oscura o energía oscura y solo vemos un no sé qué, pero por definición la materia oscura y la energía oscura no se pueden detectar. Chicos, seamos científicos. O sea, si estamos hablando de que la ciencia es razonamiento, seamos científicos. ¿Usted me puede poner una evidencia sobre la mesa de que la materia oscura y que la energía oscura existe? No. Pues entonces, mire, como el éter del siglo XVIII. ¿Vale? Lo que pasa, simplemente, que a lo mejor nuestro modelo cosmológico no es suficientemente bueno. Claro. Y no lo entendemos. Bueno, eso hoy día está así. Lo que pasa que también a veces pues hay ciertos intereses ocultos. Con el tema de la materia oscura y energía oscura, pues yo qué sé. Suena bien, ¿no? Suena bien y además dices, a ver, si la materia y la materia oscura es como una especie de antimateria, la materia es una especie de antimateria que cuando se junta pues se aniquila, pues a alguien se le puede ocurrir, entonces yo tengo la nada y de la nada surge la materia y la materia oscura. He partido la nada en dos. Ya. ¿Vale? A ver, seamos serios. ¿Hay alguna evidencia de esa nada nueva? Claro. Pero hay intereses. Y cuando hay intereses, se desarrollan teorías pues de todo tipo, pero son las teorías que yo llamaría pseudocientíficas, porque para que una teoría sea científica, o la teoría puede ser lo que sea, pero para que tenga un cierto carácter científico, tiene que tener unos ciertos visos de realidad y de, iba a decir, falsabilidad, que se dice, es decir, que se pueda verificar si eso es así o no. O si por definición me pones algo que tú mismo me dices que no se puede detectar de ningún modo, me estás saltando de los argumentos. Claro, si ya estamos así, pues eso no es científico. Claro. Bueno, pero como has comentado antes, al final lo que perdura en la historia son lo que se puede contrastar. Entonces, lo que hoy en día se conoce como pseudociencia... Es buen ejemplo. Exactamente, o sea... Dentro de 100 años, pues todo el mundo lo ha dicho, fíjate, a algunos chalaos se les ocurrió este concepto. Bueno, pues y se olvidaron. Con buena voluntad, porque la gente que desarrolló el éter en el siglo XVIII no tenía mala voluntad, ninguna mala voluntad. Simplemente, como no entendían lo que pasaba, pues tenían que desarrollar algo para entenderlo. El ser humano siempre está dispuesto a buscar respuestas e intenta buscar pues, de una manera muy desesperada a veces. Pues es curioso porque no había hablado, yo no había oído hablar de lo que has mencionado de la materia oscura.
Me he quedado, la verdad, no lo conocía. Sí, bueno, está a veces en los media y tal, ¿sabes? ¿Y qué es lo mismo que la antimateria o son dos cosas distintas? No, básicamente es una especie de antimateria y la energía oscura es lo mismo. Es decir, en el fondo nadie sabe muy bien qué es. Se hace un argumento y, a ver, surge porque en las ecuaciones de los modelos del universo hay algo que no cuadra, ¿vale? Y entonces si introduces ese concepto, pues te cuadran las ecuaciones. Pero yo a mis alumnos les digo siempre que primero hay que entender el concepto físico y después lo modelizamos matemáticamente. Las matemáticas nos podrán permitir sacar después a lo mejor algunas conclusiones más allá de lo que podíamos decir solamente conceptualmente. Pero lo que no puede ser es que saquemos los conceptos puramente porque las matemáticas no nos funcionan. Claro. Las cuentas no nos salen, entonces vamos a crear algo vamos a crear un concepto nuevo para que las cuentas nos cuadren. Ese no es el argumento, ¿eh? Porque hay Russell Penrose, creo que dice, un físico también que le dio el premio Nobel, que dice, decía él, si tu modelo genera singularidades, puntos críticos, que los tienes que soslayar metiendo algo más, ¿vale? Inventándote algo más para que ese punto crítico no tenga lugar, simplemente es que tu modelo está mal. Buena conclusión. O sea, porque si tienes que ir tapando, iba a decir, si tienes que ir tapando, poniendo parches en la carretera, claro, es que tu carretera está mal asfaltada, ¿vale? Totalmente. Así. Y eso es lo que, bueno, a ciertos niveles está pasando hoy día, esos niveles de la ciencia. Entonces, bueno, pues probablemente a lo mejor haya una nueva revolución científica en 20 años, en 50 o en 100, que de repente digan, no lo entendíamos en el siglo XXI, no lo entendíamos todavía bien, y lo que sucede es esto. Y entonces aparezca el equivalente a un Maxwell que te saca unas ecuaciones porque ya lo ha entendido y dice, vale, esto sí permite explicarlo todo, acabáramos. Claro. A lo mejor aquí resbalo porque bueno, no soy para nada... Yo he venido con la mentalidad ya de cada vez que abro la boca resbalar, o sea que no... Sí, pero bueno, es una duda que... Vamos a bajar un poco el nivel, ¿no? Claro. Sí, que me ha surgido y es... entonces, a lo mejor te he entendido mal, pero entonces no podemos justificar la física... O sea, yo a veces he entendido como que cuando hay una incógnita sin resolver, una variable... Sí. No sirve la física de a lo mejor poner un supuesto para que todo lo demás tenga sentido. ¿Me explico? Claro, sí, claro. Como los átomos. No sé si para demostrar un átomo... Eso es lo que hacemos sistemáticamente. Por eso digo, pones un modelo y si no funciona bien, pones algo más. Simplemente no estamos dando con la clave Entonces, de lo que hay que poner realmente. Vale, entendido bien. Para darle sentido. Para darle sentido a todo. Es decir, a todo lo que. En el siglo XVIII estaban poniendo el 18-19, estaban poniendo el éter, porque era lo que se les había ocurrido a una serie de investigadores. Hasta que llegó Maxwell y dijo: no, eso no hace falta. Lo que hay que poner es esto. Y entonces cuadró todo. ¿Vale? Entonces, ahora quizás estamos en determinados. Claro, hemos avanzado mucho más. Entonces ahora las cosas cada vez están más complicadas, cada vez entendemos más cosas y vamos a hacer ajustes más finos, ¿no? Pero, sí. Me da la sensación de que ese ser superior nos ha puesto como estas pruebas, ¿no? Pues para que se entretengan, ¿no? A ver, que se explique la ciencia, pues mira, así se entretienen durante años y siglos para que debatan entre... Yo diría que ha creado un universo impecable, pero también voluntariamente nos ha dotado de una inteligencia que nos mueve a intentar descifrar cómo es ese universo en el que estamos viviendo. Sí. La pregunta es si... Nosotros mismos llevamos esa inquietud. Eso es. ¿no? Si llegaremos a una respuesta 100%. Necesitamos respuestas, ¿vale? Claro. O sea, y bueno, a ver. El existencialismo humano al final. De algún modo, ¿no? O sea,
Pero, a ver, nos hemos ido muy lejos en la física, nos hemos subido de golpe a la estratosfera, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Sí. Pero hay muchas más cosas en la vida cotidiana que nos rodean y que son física. Es decir, que esto le quisiera transmitirlo a los oyentes. Bueno, entremos ahora, justo es la otra parte del bloque. Si quieres, coméntanos un poco lo que nos rodea. Lo que nos rodea, claro. Es decir, que no nos damos cuenta porque no pensamos en ello muchas veces, pero en la vida cotidiana estamos permanentemente rodeados de física, también de química, en muchos detalles cotidianos. Es decir, que uno se levanta por las mañanas y dice, voy a desayunar, y va, entonces dice, hoy tengo ganas de tomarme un huevo frito con chorizo. Pone la sartén y no se da cuenta que cuando pone la sartén en la chapa ya no es una chapa de carbón, ¿vale? Y entonces pues esa chapa está calentando o bien por efecto Joule, con un calentador que calienta por efecto Joule, por la resistividad eléctrica del campo, o bien por inducción, por los campos alternos. Bueno, pues campos electromagnéticos para calentar tu huevo frito, ¿vale? Y dices, me voy a hacer un café también, ¿vale? para despertarme. Pones una cafetera que a lo mejor tiene un sensor que se dispara para avisarte de cuándo está la temperatura, y ese sensor, pues a lo mejor es una aleación con memoria de forma, un dispositivo que han desarrollado materiales. Evidentemente no piensas en ello. Por favor, dime que tú cuando te levantas por las mañanas no piensas así, porque si no sería... No es así, pero claro que sí, a lo mejor es como un físico del mundo, también. Claro que no pienso así. Nadie piensa así. Claro, pero si te paras a analizarlo... Hombre, claro, sí. Pero está ahí, porque se ha ido desarrollando. O sea, uno va al médico y no piensa en más cosas, pero el médico hoy día tranquilamente coge y te hace una ecografía y te mira con ultrasonidos y no sé qué, y te está viendo cómo circula la sangre y la velocidad de la sangre en el corazón y en las arterias, y están viendo las velocidades por efecto Doppler y tal. Es decir, que es física 100%. Otra cosa es que después vienen los ingenieros y con esos conceptos físicos hacen igual los aparatos, ¿vale? Los físicos no nos especializamos en hacer los aparatos, pero sí en los conceptos, en decir, es que cuando hay algo que se mueve y se está alejando y se está acercando, cambia la frecuencia, bueno, pues eso se puede detectar, vale, perfecto. Entonces, eso se hace en un ecógrafo que te está mirando el cardiólogo y te está mirando ver cómo circula la sangre y está viendo qué es lo que está pasando. O cuando se hace una ecografía para ver cómo funciona el feto de un niño. O cualquier otra cosa sencilla, simplemente a ver si... bueno, pues eso es física. Yo no voy a decir que te vayan a hacer un RMN y entonces tienes que meterte en un campo magnético superpotente que se crea por unos imanes superconductores. Entonces ya se intervenía hasta la mecánica cuántica. Pero ni la enfermera ni el médico están pensando en ello, mucho menos el paciente. ¿Vale? Claro. Pero está ahí, nos rodea, nos envuelve los conceptos físicos que se han ido desarrollando a lo largo de no voy a decir de decenios, de cientos de años sobre todo, es decir, que prácticamente, o de miles, ¿vale? Pero las ciencias modernas, digamos, sí. Pongamos que vienen desde un poco más antes de Newton, un poco más, pero ha llegado a impregnar de tal manera la vida cotidiana que no pensamos en ello, pero nos está rodeando por todas partes, ¿vale? Hoy día ya, por ejemplo, antes teníamos lámparas que eran de incandescencia, que las había inventado Edison a base de un filamento por el que pasa una corriente y, digamos, aumenta la temperatura y por consiguiente empieza a emitir radiación por la excitación de los electrones que suben y se desexcitan y emiten radiación, tal. Y hoy día eso ha cambiado y ahora son LEEDs, claro, que son láseres de estado sólido. Es decir, bueno, pues eso es también la física de la materia condensada, que ha desarrollado esos láseres en uniones de un tipo especial y que emiten una luz con una intensidad enorme. Pero nadie piensa, evidentemente, que ahora todas las bombillas vienen así y que es otro mecanismo diferente de generar luz. O sea, por eso yo, digamos, transmitiría a nuestros oyentes que si se paran a pensar en las cosas que nos rodean, hay infinidad de cosas que son física.
O sea, sí, bueno, infinidad, prácticamente todo, te diría. Que se explican con la física, básicamente. Sí, sí. Bueno, pues simplemente el hecho de hablar a un micrófono y tal, la captación de sonido, la transformación de ese sonido en una señal eléctrica por un piezo eléctrico, tal. Bueno, pues es una cadena de mecanismos físicos, y al final lo conduces con una electricidad y lo amplificas con unos semiconductores, que son los transistores y tal. Bueno, en cada uno de esos pasos pequeñitos ha habido un montón de investigadores que en su día hicieron posible con su investigación el desarrollar ese pequeño avance científico para que a nosotros ahora nos parezca lo más normal hablar a un micro y que eso se quede grabado en un vídeo, ¿vale? Yeah. Bueno, pero es así, porque en el fondo la ciencia forma parte del conocimiento humano y el conocimiento humano avanza pasito a pasito, ¿vale? En todas las áreas, además. Es decir, que también en la literatura, la escritura cuando surgió de forma muy primitiva y luego se fue haciendo mejor, tal. Bueno, pues forma parte del conocimiento humano y el conocimiento humano desde hace unos cuantos ya decenios de miles de años, pues ha ido avanzando poco a poco. Lo que sucede, a mi modo de ver, es que ha sido un crecimiento que en un momento determinado ha sido casi exponencial. Y eso coincide prácticamente con el siglo XX y, por supuesto, XXI. El desarrollo de conocimientos científicos ha sido extraordinario. Como os comentaba antes, hemos pasado de hacer muchas cosas por prueba y error, o por fuerza bruta, como incluso en la Revolución Industrial, por ejemplo, ¿no? A hacerlas ahora con un conocimiento de causa, es decir, sabemos lo que estamos haciendo a diferentes escalas y entonces eso nos permite modificar los procesos, hacer cosas nuevas, tal. Y ese conocimiento es lo que ha desarrollado un boom de la tecnología a todos los niveles. Pero increíble. Sí, yo creo que la mejor prueba de ello es ahora mismo la inteligencia artificial. Que sí. Claro, incluso para gente joven como nosotros parece algo impensable. Entonces, me imagino para gente con una edad mayor que ya ha visto un proceso de vida y un crecimiento exponencial, como dices tú, será un efecto incluso mayor. Sí, eso nos está dejando, iba a decir, un poco fuera de juego a todos, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde puede llegar ni las consecuencias que puede tener. Sobre todo, sí. Pero, porque en el fondo es algo tan nuevo. A ver, yo me acuerdo que cuando fui a hacer la tesis en Francia, y estoy hablando del año 80, una de las primeras cosas que hice fue automatizar un equipo instrumental que pudiese hacer la adquisición de datos y las medidas con un ordenador. ¿Sabéis qué ordenador estaba utilizando? Uno que entonces se llamaba Commodore, que lo habéis conocido vosotros, que era nada, tenía algo así como 20K de memoria. O sea, sí. Bueno, pues, pero funcionaba y hacías cosas. Es que el primer PC prácticamente llega a Europa en los años 80 y pocos. Y el primer PC que compré yo en la universidad tenía un disco duro, la bomba, 20 megas. Con 20 megas hoy día no grabas ni una canción de Spotify, ¿vale? Y entonces era la bomba, el disco duro, tanto disco duro, ¿vale? Ha sido tan espectacular que en un móvil, la parte de memoria que tiene, grabas gigas, o sea, millones de veces más que lo que podías grabar, bueno, gigas casi teras, o sea, millones de veces más que lo que podías grabar en un disco duro que era 10 veces más grande que tu móvil. Esos avances tecnológicos han sido tan rápidos, tan acelerados, que no nos da tiempo casi a asimilarlos. Bueno, vosotros sois jóvenes, sois de la generación ya digital. Yo, en ese sentido, pues ya soy un poco, digamos, dinosaurio, ¿no? Pero claro, yo he ido viendo que trabajabas con un sistema operativo. Tenías que dejar de trabajar por ello, lo habían cambiado. Los datos que habías grabado los tenías que reconvertir a otro soporte,
porque los habías grabado en disquete de 5,5, los tenías que pasar a disquete de 3,5, y después no sé qué, y después no sé cuándo, ibas cambiando, y a un USB, y ahora no sé qué, y tal y cual, y ahora anuncian ya la Sony que va a hacer desaparecer el Blu-ray y tal. Y es que en 50 años hemos tenido que cambiar de soportes de grabación, de sistemas operativos, de procedimientos de informáticos, un montón de veces, porque evoluciona todo tan rápido que a ti como persona casi no te da tiempo a seguir en la cresta de la ola. Y claro, ahora ya con la inteligencia artificial, pues menos, porque ya no sabes, ya pierdes la noción de quién está trabajando por ahí, ¿no? O sea que a veces, de todas maneras, también me da la sensación de que se está vendiendo como inteligencia artificial cosas que son programación avanzada con procesadores muy rápidos, sin más, ¿eh? Porque el otro día, no sé, con el móvil estaba viendo unas noticias y era un anuncio, me sale, y era una tablet que ponía, el tío escribía con un lápiz y escribía la ecuación como esto y le respondía lo que hacía y tal. Tío, eso no es inteligencia artificial, eso es una buena programación, es táctil, etcétera, etcétera, y punto final. No, la inteligencia artificial es esa capacidad de raciocinio a partir del autoconocimiento, que es lo que a veces se está confundiendo con un buscador o un avanzado. Eso es. Sí. Pero que tampoco sabemos muy bien si hay detrás algo, bueno, no voy a llamarle a alguien porque ya casi es peligroso, ¿no? Hay algo que está pensando o simplemente está cogiendo miles y millones de datos. Claro, igual un Big Data llevado de los que hemos hecho, de los que hemos fabricado los humanos, y simplemente los está cruzando y está sacando conclusiones que son lógicas, sin más, eso es. Y que no las podemos sacar porque no somos capaces de juntar en la cabeza, de cruzar tal volumen de datos. Claro. Porque al final es pura matemática. Claro, y entonces esa conclusión lógica es pura matemática. ¿Hay inteligencia tal y como la entendemos nosotros detrás? Bueno, es posible, pero todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Sí. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. O también hay un punto ético ahí que juega un papel importante. A ver, da un poco de miedo. Por eso. Da un poco de miedo porque si os acordáis de seguro que los oyentes se acuerdan de la serie Terminator, ¿vale? Pues ahí nos previenen de Skynet. Sí. Y Skynet no es exactamente más que un programa de inteligencia artificial que capta nuestros recursos humanos y se hace dueño de ellos. Entonces ya la película se adelantó, la saga, porque no es una, sino son varias, se adelantó un poco en el tiempo porque ya estaba viendo lo que estaba sucediendo. Esto se veía venir, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, da un poquito miedo porque parece que te están diciendo ciertos pensadores que hacen un poco de filósofos. Los escritores de ciencia ficción son, digamos, los filósofos de la época, en cierto modo, ¿no? Pues nos están casi avisando de esto va a llegar, pero atención, que según qué uso hagas de ello. Sí, es como todo es una herramienta. Claro. Bueno, pero de algún modo es inútil negarse a utilizar una herramienta cuando ya se ha inventado. Sí, es como, no sé cómo era, pero había una parábola similar con el hecho de una pistola, que podías utilizar una pistola o dejarla en medio del bosque y dejar que cualquier otra persona la cogiera y la utilizara. Claro. No me acuerdo si era exactamente así, pero viene a decir lo mismo al final. Sí, además yo les suelo decir a mis doctorandos, porque cuando trabajas en investigación y estás trabajando en cutting edge problems, es decir, problemas de muy en la cresta de la ola, como se diría, ¿no? Sí. Pues hay un momento en que tienes miedo de que has sacado un resultado buenísimo y tienes miedo de que de repente alguien lo publique, porque que te haga lo mismo y lo publique antes que tú, ¿no? Porque yo les suelo decir, mira, cuando a ti se te ocurre una idea, es producto de toda una serie de conocimientos que has ido acumulando detrás y de repente das un salto más y dices, se me ocurrió una idea buenísima. Pero de esos conocimientos los tiene el resto del mundo. Claro, y a la vez que a ti se te ocurre esa idea buenísima, ten por seguro que a lo mejor hay otra media docena de personas
que se les ha ocurrido casi la misma idea o algo muy parecido. Porque en el fondo es el conocimiento humano que avanza sobre lo que ya tiene, y entonces a ti se te ocurre una idea, pero es que hay mucha gente pensando en el mundo. Claro. El pensar que solo a mí se me ocurren buenas ideas es de una presunción increíble, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, ese avance, eso que comentabas, pues de la pistola o de la tecnología que la descubre y dice, no, la voy a enterrar aquí, es igual. Si se les ocurrirá a otras personas justo después. 5 años después, vale, pues 5 años después, o 10, me da igual. Pero una vez de que porque ese descubrimiento ha surgido como consecuencia del estado de conocimiento general de la humanidad. Evidentemente hay gente que son visionarios o científicos que son genios de la historia, ¿no? Que van más allá. Que van más allá y te llevan 50 años de ventaja. Es y lo que mencionas, que igual en vez de 5 son 100. Son 100, vale. Pues eso es, porque a lo mejor en este momento no hay el típico genio que dan y por eso tarda más. Pero si el conocimiento humano ha llegado a ese punto, ten por seguro que aunque cojas y lo entierres, alguien llegará a ese mismo conocimiento 10 años después, 50, los que sean. Entonces, es inútil. Lo que tenemos que hacer es asumir los riesgos, y ahí viene la otra parte humana, digamos la ética humana, es decir, bueno, ojo, yo esto lo puedo utilizar para hacer algo bien o, como suele ser tradicional, para machacarle al otro la cabeza. Sí. Hombre, pues intentemos hacerlo bien por una vez en la historia, ¿no? Sí. Hay pocos casos. No, claro, eso quiero decir que cuando uno mira cómo ha sido la historia de las civilizaciones, nosotros mismos las clasificamos en la edad de la piedra, la edad del cobre pasó rápida, la edad del bronce, la edad del hierro. ¿Y por qué? Pues porque cuando alguien tenía la edad de la piedra y alguien descubría el bronce en una cultura, a lo mejor lo había hecho por casualidad, pero descubría el bronce. Entonces simplemente descartaba a la otra civilización de piedra, porque en cualquier enfrentamiento que tuviesen se los limpiaban. Sí. ¿Vale? Y cuando apareció el hierro, pues coexistió con el bronce un poquito, porque al principio el hierro, las espadas de hierro que se fabricaban eran bastante maluchas, pero pasó lo mismo. Porque no utilizas precisamente el bronce que acabas de descubrir para hacer calderos. Sí, también, ¿vale? También lo utilizas para hacer calderos. Sí. Pero rápidamente se te ocurre que si viene el otro con una porra de piedra y tú tienes algo de bronce, pues mira, te lo fumigas y punto. Y, a ver, puede resultar un poco cruel, pero es que es como somos los humanos. Sí. ¿Vale? Entonces, tenemos libertad, tenemos una conciencia, pero la libertad nos permite hacer lo contrario de lo que la conciencia nos dice. O la conciencia a veces puede ser muy maleable, ¿no? Sí. Todo depende de cómo la redactes, por así decirlo. Claro, exacto. Pues llega, porque una misma conciencia depende cómo la redactes, puedes encaminarla, encauzarla hacia la conclusión que tú quieras. Por supuesto. La puedes, te puedes autoengañar a ti mismo muy fácil. Sí. Pero sí, bueno, ahora desde que salió el año pasado la película de Oppenheimer, también se ha puesto muy de moda el tema de la bomba atómica y tal, y es otro ejemplo perfecto de que... Exacto, un ejemplo perfecto. De eso, pues has descubierto la manera de hacerlo, y en ese caso sí que era inmediato, lo que tú decías, ni 5 ni 50 años. No. A la vez que tú tienes a alguien que está luchando. Los 2 días la tenían los rusos, la tenían los... Por eso. ¿Por qué? Pues no solamente por espionaje industrial, ¿vale? Sí. Que también, ¿vale? O por espionaje no industrial, sino por espionaje, que también, sino porque de algún modo el estado de conocimiento estaba ya cerca de claro, ese estaba ya descubrimiento. cerca. O sea, estaban los alemanes, estaban a punto de conseguirla, no sé qué, tal, y los alemanes no pudieron porque se les hundió la guerra, no llegaron a tiempo, porque les hundieron un barco que llevaba agua pesada como moderador para las reacciones nucleares para el laboratorio donde estaban investigando. No sé si lo sabéis eso. No. Es un dato que desconocía. Bueno, pues los alemanes tenían unas instalaciones experimentales donde están
investigando. O sea, pero iban por el buen camino, porque claro, a ver, yo Claro, el conocimiento que tengo sí, era, sí, sí. aparte de la película, que ya no la tomo como nada verídica, porque hoy en día ya sabes que las películas Sí. son películas, pero eso, decían como que se habían desviado un poco del camino, etcétera, que no iban muy... Si nos puedes contar un poco así brevemente Bueno, cómo era... No sé perfectamente No, pero lo los que detalles de la conozcas. historia. Debieron tener algún pequeño error de orientación, pero lo hubiesen corregido rápidamente si hubiesen podido hacer unas ciertas experimentaciones donde tenían. Entonces, entonces estaba utilizando para hacer las pruebas de reacciones nucleares, hace falta un moderador. Entonces estaban utilizando agua pesada, es decir, con deuterio. Pero traían el deuterio creo que de Suecia. Entonces el barco que traía el deuterio, pues se lo torpedearon y lo hundieron. Como si fuese un mercante cualquiera, ¿vale? Sí. O sea, y bueno, pues eso les retrasó. Y entonces ese retraso pues les hizo quedar un poquito desfasados, y aparte de que no debían ir en la línea adecuada completamente, porque claro, habían tenido una sangría importante de los mejores investigadores que se habían ido yendo, ¿vale? Todos los que habían quedado pues eran buenos, pero quizás no tanto, ¿vale? O sea, porque todos los que hacen el proyecto Manhattan en Los Álamos, pues muchos de ellos eran alemanes, italianos, tal, que habían salido de Europa de manera hiperclandestina, vamos, porque si no se juegan la vida, ¿no? Y entonces Estados Unidos lo que hace es irlos agrupando y dando facilidades. Eso se ve bastante bien en la película de Oppenheimer, ¿no? Y bueno, pues ahí, a ver, le echan también un poco de película, pero yo creo que está bastante bien narrada. A mí la impresión que me dio fue bastante buena, pero eso al final, si desconoces la realidad, claro, cualquier... Yo creo que está muy bien planteada, y también cómo los mismos científicos de la época, pues, iba a decir, tenían sus dificultades morales para hacer lo que estaban haciendo, porque sabían que aquello era algo demasiado que se les escapaba de las manos, o sea, que era demasiado grande. Hay un libro que es pequeñito, que escribió Richard Feynman. Bueno, no lo escribió él, lo escribió un periodista, se llama ¿Está usted de broma, Mr. Feynman? Y es una entrevista que le hace periodística, que le hacen a Feynman, entonces es como un poco de autobiográfico contado por él, en plan de anécdotas. Entonces hay un momento determinado que él está trabajando en Los Álamos, sale en la película, se toca los bongos y tal, ¿no? O sea que, y hay un momento en ese libro que él dice en sus memorias, dice, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. La gente llevaba las sales de uranio enriquecido en carretillas. Ellos mismos tampoco sabían ni eran conscientes de la radiactividad que estaban manejando, ni del poder. O sea, no ha trascendido, pero supongo que el personal que trabajó en Los Álamos palmó como consecuencia de la radiactividad como chinches, porque funcionaban de una manera que hoy día sería impensable, ¿no? Pero porque no se sabía lo que se llevaba entre manos, ¿vale? Entonces, bueno, pues él dice eso, y claro, realmente cuando hacen la primera prueba en Los Álamos, claro, el personal sabía que iba a ser un bombazo, como se suele decir, pero ni siquiera se imaginaban lo que fue. En la película hay un buen ejemplo que es cuando hacen como una apuesta de cuántos kilotones van a ser la bomba y no acierta ninguno. Claro, porque realmente era un conocimiento absolutamente nuevo, y entonces nadie estaba preparado para ello, nadie, ni tampoco ellos. Claro. Entonces, claro, ahí sí se entiende, y eso yo creo que la película lo tratan también, lo intentan tratar más o menos bien, ¿no? De las dudas morales, hay un momento en la película, creo que dice, sí, me llamarán el Doctor Muerte, algo así. ¿Vale? Sí. Porque claro, él era consciente de que aquello podía tener un poder destructor brutal, sin saber realmente cuánto, pero intuía que, claro, cuando hace la primera prueba se da cuenta de que aquello es la pera, ¿no? Sí. De hecho hay una escena que a mí me pone la piel de gallina, que es cuando va a buscar a Albert
Sí. en el río y le dice, tengo miedo de que empiece a hacer una reacción en cadena y arda todo. Ya, piensa ¿Qué que dices? arda la tierra. Claro, ¿no? en el momento que se te pase eso por la cabeza, tienes que tener una carga moral brutal. Claro. A mí esa escena, la verdad, me pone la piel de gallina, es espectacular. Porque desconocían efectivamente cuál podía ser el nivel de la reacción en cadena que se podía producir, si realmente algo aquello se iba a frenar solo o no. Claro. O sea, es tirar la moneda al aire. Y entonces, bueno, pero a pesar de todo, pues deciden seguir adelante. Einstein fue uno de los firmantes de la carta a Roosevelt para que se fabricase la bomba atómica y tal, porque hasta ahí era solo investigación, luego había que decidirse a fabricar la bomba como tal. O sea que una vez de que esto, bueno, pues se fabrican dos, ¿no? O sea, bueno, eso forma parte de la historia de la humanidad. Sí. Entonces, ahí lo que tendríamos que leer es que la ciencia está muy bien y no se puede ocultar nunca debajo de la mesa o enterrarla, porque si no eres tú, alguien en poco tiempo va a llegar a las mismas conclusiones, pero sí que tendríamos que ser conscientes de que el momento en que tenemos algo que nosotros mismos vemos potencialmente que puede ser mal utilizado, pues tenemos que empezar ya a pensar cómo gestionar eso, ¿vale? Y ahora es el caso de la IA, es el caso de la inteligencia artificial, porque no sabemos muy bien ni lo que es exactamente, ni los especialistas saben muy bien cómo se autofuncionan los sistemas de aprendizaje, ni mucho menos las personas de la calle como yo, porque a ese nivel me considero una persona de la calle, ¿vale? Pero sí intuimos que hay un riesgo potencial importante, ¿vale? Y se van abriendo debates, de hecho. El tema de medicina, por ejemplo, alguna negligencia. Si es tema de inteligencia artificial, ¿cómo actúas ahí éticamente? Porque no es una persona humana. Entonces, bueno, hay un... Pero es difícil de gestionar porque yo soy también un buen lector de novelas de ciencia ficción y uno de mis favoritos es Isaac Asimov, que hace la serie de Fundación y la serie de Yo Robot. Son dos series que las desarrolla y se van mezclando. Y en la serie de Robot, él crea las leyes de la robótica, ¿no? Que ningún robot, y que la llevan grabada a los robots en su cerebro positrónico, ciencia ficción, ¿no? Y entonces una de las leyes es que ningún robot, ni por omisión, ni por acción, tal, puede hacer daño a un ser humano. Y entonces eso lo llevan grabado precisamente para que, porque la civilización, digamos, se ha desarrollado con robots por todos los lados, ¿no? Y entonces era una condición sine qua non para que los robots se pudiesen extender, ¿no? Que no hubiese nunca riesgo de que un robot pudiese hacer daño a un ser humano. Presentan uno de los episodios como dentro de los propios robots, que son ya como inteligentes también, ¿vale? Y son inteligentes, pero tienen una especie de esas programaciones, las leyes de la robótica, ¿no? Que les condicionan, ¿vale? Y uno de los propios robots llega a extrapolar esas leyes y dice: yo puedo entender que no dañar a un ser humano es menos fuerte que no dañar a la humanidad. No dañar a la humanidad debe prevalecer sobre no dañar a un ser humano. Y entonces, si hay un ser humano que está dañando a la humanidad y yo soy consciente de ello, lo debo evitar. Claro. Como sea. Al final es el razonamiento de inteligencia. Claro. Entonces, con eso lo que quiero plantear es que ya también Isaac Asimov ponía adelante esa inteligencia artificial con la que podemos dotar a una máquina y decimos, no, pero es una máquina y le podemos poner condicionantes. Sí, pero la máquina puede reinterpretar esos condicionantes que tú le estás poniendo. Claro, ¿vale? Sí. Si le has dotado de una cierta inteligencia. Entonces, podríamos entrar incluso en filosofía, porque de una reinterpretación
Creo que le puedes dar tanta vuelta que... Claro, en el momento en el que tiene capacidad de raciocinio, ahí ya no... Por mucho filtro que pongas, es como intentar ponerle un filtro también a un ser humano. No vas a poder. Claro. Entonces, bueno, pues estamos entrando en un periodo... no voy a decir divertido, pero... Sí, bueno, dejémoslo en un periodo. En un periodo sin calificar porque... Yo diría difícil. Difícil porque en el fondo significa que esta evolución tan rápida de la tecnología, que ha sido exponencial en el último, digamos, siglo, por decirlo así, ha llegado a un punto en que ya empezamos a no ser capaces de asimilarla. Eso es. Totalmente. Por así decirlo, el conocimiento generalizado que mencionabas antes nos ha llevado a encontrarnos con una herramienta en las manos que no sabemos utilizar ni conocemos su alcance. Claro. Entonces, y no podemos negarla, pero... No podemos negarla porque ya, como digo, si el conocimiento se ha llegado, aunque la intentemos enterrar, alguien la encontrará después. O sea, no se podía enterrar. Pero tenemos que aprender a gestionarla. O sea, a ver, es un poquito lo mismo que pasó con la tecnología, digamos, con la tecnología nuclear. O sea, realmente la primera vez que se empleó no fue para hacer una central nuclear, fue para hacer una bomba nuclear para matar 200.000 personas. ¿Vale? Bueno, por lo menos eso nos hizo reflexionar un poquito y después a partir de ahí esa tecnología se ha utilizado para hacer centrales nucleares que daban energía, que nos han permitido hacer una serie de cosas, aunque han tenido sus problemas, etc. Pero también se ha empleado para generar no sé cuántos miles de ojivas nucleares por parte de los diferentes contendientes de la Guerra Fría y de los que se han ido incorporando después, ¿no? Bueno, por el momento ha habido una contención. Hemos llegado, iba a decir, a nivel de la humanidad, a una cierta contención de esa tecnología que enseguida, con la explosión de Hiroshima y Nagasaki, le vimos las orejas al lobo y dijimos, ojo, que con esto nos podemos masacrar de forma indiscriminada. Claro. Tengámosla un poco en esto. Pero claro, fíjate ahora con los conflictos de Ucrania, ¿no? O sea que se ha intentado... el que pierde, si tiene la porra más grande, pues dice, yo no quiero perder. ¿Vale? Y luego no sabemos hasta dónde llegará, pero por su parte Corea del Norte dijo, el mundo existirá con Corea del Norte o no existirá. O sea, métete tú con ese que ya te dices. Te dice, como cabes conmigo, no vas a existir. Claro, entonces, bueno, tampoco se trata de acabar con él, de convencerle que no va por el buen camino. Sí, pero me refiero, que es lo que dices tú, que en el momento en el que el perdedor decide pulsar el botón, ya está. Claro. Entonces, bueno, ahí estamos y yo creo que en ese sentido confío en que la humanidad aprendió suficiente con Hiroshima y Nagasaki como para decir, no vamos a volver a empezar ahí. Dejémoslo en disuasión. Eso es. Dejémoslo en disuasión. De hecho, en la película se menciona el hecho hasta qué punto es necesario lanzar las bombas, que ya habían ganado la guerra o le iban a ganar, etc. Pero en cierto punto yo creo que elucubro, lógicamente, pero si no se hubieran lanzado, igual en un futuro se habrían lanzado en un punto en el que la tecnología nuclear fuera ya tan desarrollada que hubiera sido una conclusión incluso más devastadora. De todas maneras... Por lo que dices tú, por el hecho de que no se conociera el alcance, porque no había una prueba física de ello, como sí ocurrió con esas dos bombas. Se hubiese prolongado y además, a ver, también el dilema era importante, o sea, porque en la Segunda Guerra Mundial llevábamos ya algo así como 60 millones de muertos, una cosa así, ¿no? Más o menos los que ven en la Segunda Guerra Mundial. Y el conflicto japonés no se había cerrado y tal, entonces... dices, ¿cuántos millones de muertos más hubiese costado? Claro, también. ¿Vale? A los americanos, a los japoneses, a tal o cual. Es difícil hablar, cuando pones números en la mesa es difícil hablar así porque detrás hay personas. Claro. Pero claro, ahí el argumento está muy claro. ¿Qué prefieres? ¿Morirte tú o que se muera aquel? Joder, lo tengo claro, que se muera aquel. O sea, es que eso es muy humano. Sí, por supuesto. Eso es muy humano. Entonces, si me va a costar otra vez X millones de muertos, pues yo entiendo que hay alguien que diga, pues tomo esta decisión. ¿Vale? Pero claro, ojo, es muy duro. Es muy duro. Muy duro. Entonces, ahora con la IA, eso es más neutro. Porque no parece que vaya a pasar nada. Y
digamos, le vemos la parte buena que la tiene, porque claro, evidentemente, con todos esos conocimientos, en el fondo es una gran velocidad de cálculo y manejar todas las bases de datos que se tienen. Entonces, claro, si tú estás en una operación a corazón abierto, en una operación complicadísima y además ya cada vez más manejada por robots, ¿vale? Por robots cirujanos, ¿no? Pues evidentemente todos los casos de la historia y todas las dificultades que ha habido y que se han resuelto de una manera o de otra y que se ha ido descubriendo que esa manera no era la buena, era mejor la otra y tal, eso un cirujano no lo puede tener en su cabeza. Es decir, por mucha experiencia que tenga, tiene una experiencia limitada. Entonces, eso es como coger y poner una especie de macrocirujano que tiene toda la experiencia del mundo mundial, ¿vale? Entonces ahora le pones a operar. Y esa inteligencia artificial es capaz de gestionarlo, tomar decisiones en tiempo real, teniendo en cuenta todos los millones de datos que tiene. Absoluta. Claro, y entonces le dice al robot, no, corta por ahí, haz no sé qué, y el robot pim, pam, pum, lo hace. Y dices, vale, perfecto, eso es la parte buena, claro. Pero la parte arriesgada, no voy a decir mala, la parte arriesgada es que alguien la puede empezar a utilizar para otras cosas. Bueno, ¿vale? Para otras cosas. Ya no voy a poner el ejemplo de Skynet, de Terminator, ¿no? O sea, que sean las máquinas las que se rebelan contra nosotros. Sí. Eso ya es un poco más la parte extrema, ¿no? No, simplemente que alguien humano quiere utilizar la IA pues para otras cosas. Claro, sí, al final es la herramienta y tú le das el uso que tú quieras. Ahora mismo, por ejemplo, ya hay un riesgo importante simplemente de utilizarla para manipular la información. Claro. Y para cómo se transmite la información. El tema de las voces también. Claro. O sea, el que ahora con eso... Pero en el fondo, fíjate, eso es una inteligencia artificial de nivel bajo. Porque en el fondo no es más que una programación más o menos sofisticada de coger la voz de una persona, hacer su descomposición por análisis de Fourier en las diferentes frecuencias, intensidades, etcétera, etcétera, que eso es factible, ¿vale? La música electrónica lo ha hecho para hacer música sin más, ¿vale? Entonces, descompone y entonces ahora viene ya a generarla, pero la IA viene simplemente qué es lo que va a decir esa persona, pero eso hasta se lo puede sugerir, pero que la persona esté hablando y entonces ahora coges también el rostro de esa persona, lo coges por, es decir, no Photoshop, sino programas de manipulación de imagen y haces lo mismo, con un programa de cálculo o de procesador súper rápido, haces que vaya teniendo los gestos y lo vas modificando los gestos de la cara, vas modificándolos para que esté acorde el movimiento de sus labios y la fuerza de su mirada y el no sé qué y no sé cuántos con lo que está diciendo. Entonces es esa persona, porque estás modificando su rostro nada más en tocando la expresión de los ojos, el movimiento de los labios, tal. Y eso es parte de las cosas que, por decirlo así, se está diciendo que hace la IA. Yo creo que a ese nivel, como digo, es pura programación, ¿no? Pero claro, a ese nivel ya básico, estás haciendo que una persona, que pueda ser desde un presidente de gobierno hasta un lo que sea, esté diciendo algo que es absolutamente contrario a lo mejor a lo que piensa esa persona, y que simplemente lo estás manipulando para conseguir en la sociedad un impacto el que sea. Claro, eso éticamente es brutal. Claro. Éticamente es brutal. Sobre todo porque no creo que nadie se dedique a manipular, por una buena causa. Manipularme a mí o a otra, no creo. O sea, si alguien te va a hacer el trabajo de manipular este podcast y tal, pues bueno, pues que lo haga, pero le va a costar más que... Sí, totalmente. Pero claro, a otros niveles y con otras personas, pues sí. Claro, sí. Bueno, nos hemos ido un poco de la física. ¿Qué te parece si nos haces esa demostración práctica que me gustaría un huequecillo? Sí. Antes os hablaba de que la física de la materia condensada, pues estudiaba la materia, los materiales y las propiedades, y entre otras y todos los materiales inteligentes. Dentro de los materiales inteligentes, ¿por qué se llaman así? Pues porque parece como que tienen una respuesta a un estímulo que les haces, ¿no? Entonces están las aleaciones con memoria de forma, y las aleaciones con memoria de forma son uno de esos materiales pues, que cambian su forma con unos determinados estímulos y lo hacen de manera reversible, de manera que se pueden emplear en actuadores, en dispositivos y tal. Os hago una demo, por favor. ¿vale? Y después os cuento algunos ejemplos. Vale. Muy bien.
entender qué es lo que pasa dentro. Todos sabemos que la materia está formada por átomos y los átomos se apilan en estructuras más o menos fáciles. Pues supongamos que tenemos los átomos apilados en forma de cubos. El lado de un cubo es un cuadrado. Tomemos ese ejemplo de que los átomos están puestos en los vértices de un cuadrado. Pues imaginaros ahora que yo, de algún modo, hago que ese cuadrado se deforme en un rombo. Vale. Entonces ahora los átomos están en los vértices del rombo. Claro. Pero la forma del rombo es radicalmente diferente a la forma del cuadrado. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer dentro. Estos materiales tienen una transformación de fase en la que los átomos se deslizan unos con respecto a otros, por decirlo así, pasan de estar en un cuadrado a estar en un rombo, y eso hace que a nivel macroscópico cambie la forma. Pero eso sucede de una manera en que si cambian las condiciones, ese rombo no es estable y vuelve al cuadrado. Vale. ¿Vale? Entonces vuelve a cambiar de forma. Claro. ¿Vale? Bueno, pues eso es. Ahora este material está en... Este es un material que se denomina... es una aleación de titanio-níquel. Se denomina nitinol en términos genéricos porque la primera vez que se desarrolló fue en el Naval Ordnance Laboratory de Estados Unidos, el laboratorio de investigación de la Marina de los Estados Unidos. Entonces era NITI de titanio-níquel y NOL era de los níquel. Bueno, pues este material ahora está en una fase, por decirlo así, de rombo. Entonces, bueno, yo lo puedo deformar fácilmente porque ahora tiene la misma forma que tendría en cuadrado, pero digamos, ha cambiado sin cambiar mucho la forma, pero yo lo puedo deformar fácilmente. Ha aumentado, ya veis, notablemente, no tiene nada que ver. Claro. ¿Vale? Bueno, pero ahora puedo hacer que vuelva a la forma de cuadrado sin más que calentarlo. ¿Vale? A ver si se ve. Ahí va. Qué curioso. Ahora ha cambiado de forma, ha recuperado su forma porque ha vuelto a su posición de cuadrado. Lo había estirado los rombos, el cuadrado lo había deformado yo en forma de rombo, pero al calentarlo, esa posición de los átomos se hace inestable y vuelve a la posición original. ¿De acuerdo? Ahora está caliente y no puedo volver a estirar, pero podríamos hacerlo. Sí, no, pero... ¿A qué se debe? O sea, por intentar entender por qué la materia vuelve ¿por qué cambia de forma una vez aplicado ese calor? Vuelve a su posición de mínima energía. ¿Vale? Y entonces la posición de mínima energía es con los átomos en los vértices del cuadrado, no en los vértices del rombo. Claro. Y entonces, cuando yo lo caliento, no es estable, la posición de los átomos en rombo no es estable, vuelve a su posición de mínima energía y va a la posición de los átomos en el tiene que ver por la distancia que hay entre átomos. Las distancias que hay de unos con otros. A ver, entre los átomos hay unas fuerzas de interacción atómicas que determinan toda la energía, digamos, de esa estructura de átomos. Entonces, es esa estructura de átomos la que tiene una energía diferente en la forma de cuadrados y en la forma de rombos. Entonces, y eso depende de la temperatura. ¿Se podría decir que sin aplicar el calor, la posición del rombo y el cuadrado ambas se podrían considerar como la posición de mínima energía? Puede suceder, es decir, es de una mínima energía a baja temperatura y de mínima energía a una temperatura es de mínima energía una de las fases, Eso es. A alta temperatura es de mínima energía la otra fase. Claro. Cuando yo caliento en frío, pues van cambiando. Pero además, voy a hacer otra pequeña... A ver, esto es un ejemplo sin más, pero por ejemplo... No, pero es curioso. Este es un hilo también parecido, es una aleación de ese nitinol, este es de cobre, aluminio, níquel. Bueno, pues se puede coger este alambre y ponerlo así. ¿Vale? Y va a suceder exactamente lo mismo. Solo que en este caso es de más alta temperatura. Igual me cuesta más calentarlo, pero... Ahí va. Qué curioso. En este caso es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Vale? Es decir, que se puede entrenar el material y educarlo y hacerlo jugar con él para que tenga una forma en una fase y una forma en otra fase. Y se puede hacer todavía algo más. Porque estamos diciendo,
que los átomos están en posición cuadrada o los ponemos en cuadrada en posición rombo. Sí. Uno puede pensar, vale, pero ¿y si yo le empujo al cuadrado, le aplico una fuerza al cuadrado para que se pongan en rombo? Pues en esa situación, a lo mejor bajo mi fuerza, tiene lugar esa transformación y cambia de forma. Pero cuando dejo de aplicar fuerza, se vuelve a recuperar. Sí. Y ahí no es con temperatura. Entonces voy a enseñaros una pieza, es un monocristal desarrollado en nuestro laboratorio. Esta edición es de cobre, aluminio, níquel. Entonces, bueno, tiene la elasticidad normal que puede tener cualquier metal. Pero si yo le aplico una tensión más fuerte, aquí se ha transformado el material. Mis cuadraditos se han convertido en rombos. Sí. Pero esos rombos no son estables. Solo son estables mientras yo aplique la tensión. Si suelto la tensión, ¡pum!, se recupera. ¿Vale? Claro. Bueno, pues eso es otro efecto que se llama efecto superelástico. Pero es una especie de efecto memoria con tensión. ¿Vale? Ese tipo de cosas son las que se estudian en física de la materia condensada, en la especialidad mía en este caso, ¿vale? Es curioso porque los casos de materiales cotidianos que ves, si aplicas esa fuerza... No, lo dejas doblado claro, para siempre. Lo dejas doblado para siempre. Claro. Luego no recuperan su estado Claro, previo. claro. Entonces es curioso ver cómo... Porque si lo doblas un poco, igual sí, pero ese giro tan brusco no lo recuperas, vamos, ni con suerte. Una aleación con memoria de forma se induce y cuando lo sueltas se recupera. Es raro de ver, o sea... Es raro de ver. Sí. Por eso decía una demo, porque es interesante, cosas que están un poco hoy día en boga. ¿Y por qué están en boga? Pues porque, entre otras cosas, una de las aplicaciones más importantes de las aleaciones con memoria de forma es para el sector biomédico. Por ejemplo, los hilos de corrección dentales, que normalmente eran de acero, claro. Ahora se emplean de este tipo de hilos. No me acuerdo de ninguno, pero se emplean de este tipo de hilos porque se tensan en esta... Esto cuando le he hecho esto, el material está haciendo fuerza. Claro. Fuerza de recuperación. Entonces, los hilos se colocan de esa forma. Claro, para que esa fuerza de recuperación... Entonces te está recuperando los nutrientes. Claro, qué interesante. Los stents cardíacos son parecidos a muelles de este estilo. También trabajan en superelásticos. Cuando en una arteria un paciente tiene un recubrimiento de colesterol y la está cerrando, porque se está recubriendo el colesterol, la arteria lo está recubriendo, entonces la está cerrando, entonces está dejando no está dejando pasar la sangre, entonces hay que abrirla. Entonces se mete un stent de este estilo que se le deforma, se le hace que sea, que básicamente es como una especie de malla cilíndrica, como si fuese, no sé si habéis visto alguna vez la malla coaxial de un cable de estos sí, pero me lo puedo imaginar. Una especie de malla cilíndrica que se la puede poner estirar para hacer un diámetro más finito, se mete con un catéter hasta donde está la arteria que se está cerrando, se la penetra y se pone el stent y ahora se le deja que vaya a la temperatura del cuerpo humano y el stent se abre. Se abre y fuerza que la arteria esté abierta. Como por dentro está hueco, no es como si fuese una especie de muelle, sí. La mantiene abierta. Qué curioso. Eso se está utilizando, pero muchísimo. Sí, es de una gran utilidad para esos casos. Bueno, pues ese es el típicos aplicaciones de... Me hace gracia cómo a veces la física parece evidente, ¿no? Sí. Como, bueno, hay muchos chistes también. Pues, por ejemplo, Isaac Newton, cuando vio que cuando dejas caer una manzana, la manzana cae, ¿no? Sí. Y es como, wow, que se creía que... Pero bueno, es como que a veces cosas que parecen evidentes, pero detrás hay muchísimo estudio, muchísimo conocimiento que hace que eso pues suceda así. Pero a veces parece hasta de risa, ¿no? Sí. Os contaré una anécdota. Cuando empezamos a desarrollar el primer proyecto, ahí por los años 80 y tantos, pues... Resulta que la Diputación Foral de Vizcaya nos concedió un proyecto. Todos los primeros resultados los presenté en unos pósters en la feria de muestras en la feria de muestras, un pabellón que pusieron para una especie de exposición y tal. Y bueno, pues tuvo un cierto eco, salió la exposición aquella salió en la prensa. Y la primera persona que vino a verme después de aquello era una persona que se dedicaba a comercializar artículos de magia.
Y vino a hablar conmigo. Oye, ¿esto que hacéis lo fabricáis vosotros? Tal. Pues no, mira, todavía no tenemos mucha capacidad de fabricación y tal. Pues qué pena, no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿no? O sea, nosotros habíamos una pequeña demo, pero todavía no teníamos capacidad de fabricación como tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque vosotros no os podéis acordar, porque fue antes, ¿vale? Pero habréis oído hablar de Uri Geller. Sí, lógicamente. Uri Geller, en los años 60-70, había accedido, como poca gente sabía, al conocimiento de las aleaciones de titanio-níquel del Naval Ordnance Laboratory. Fíjate. Y se había fabricado, había conseguido que algún fabricante le hiciese una especie de cucharas que tenían una parte de nitinol. Y entonces las doblaba y las enderezaba con la mente. Lo que yo te diga. Las cogía y con los dedos localmente se concentraba y las calentaba con los dedos. Y esa diferencia de temperatura era suficiente como para que, como habéis visto, la cuchara se recuperase. Fíjate tú, pues anda, he visto yo a veces el truco de la cuchara. Sí, es verdad. Lo que pasa que cuando la ciencia muy avanzada está restringida, nadie lo conoce, tú lo presentas, si quieres la puedes vender casi como magia. ¿Vale? Qué gran conclusión, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la magia no es más que engañar, ¿no? Claro, sí, es una apariencia sí, sí. El arte del engaño. Lo siento para la gente que se piensa que la magia... Sí, pero sí, Pero yo siempre la catalogo sí, como el arte del engaño. Sí. Eso no quita que No, es un arte, también hay me una parece parte que... de hipnotismo, Sí. empatía y tal, que eso sí que es un poder real, se ha verificado que Sí, bueno, existe, hablamos pero igual no se ahora un sabe. poco de no me sale la palabra, pero... Sí, La hipnosis. No, la hipnosis no, visualmente el engaño sí. visual de lo que se considera magia. Mira, os hablaba de los hilos dentales, aquí he traído, mira, esto es un hilo de corrección dental. No lo veréis, pero tiene la forma de la dentadura, esto es lo que te colocan en los dientes, Claro. con los anclajes estos, además te lo colocan estirado para que se... Ten tensión y genere la fuerza necesaria para la esto está corrección. súper elástico igual que el otro y luego con la temperatura del cuerpo humano se recupera. Qué curioso. Bueno, pues son Curiosidades. juguetes. Me vas a permitir, Paul, que como nos queda poco tiempo, Sí, dale quiero cerrar a las últimas preguntas reflexivas que con tienes. las preguntas ya de curiosidad mía que me gustaría... Podríamos decir nuestra, ¿eh? Vale. Porque vamos en pack. Vale, pero a mí personalmente dentro de la física me genera muchísima curiosidad el tema de la física cuántica, la mecánica cuántica, etcétera. Sí. Y todo lo que se ha elucubrado por parte de la sociedad hoy en día, que desconozco hasta qué punto es cierto porque soy bastante escéptico, pero hay mucho... Pues con el tema de la capacidad de que exista una partícula en dos sitios a la vez bajo las leyes de la cuántica, y hay un montón de temas interesantes acerca del mundo cuántico, como que se han relacionado también muchas veces con muchas fantasías como los viajes temporales, las dimensiones, etc. Sí. Entonces me gustaría que nos dieras un poco de vericidad acerca de esos temas que hoy en día se utilizan mucho en el mundo de la fantasía, cuántica, ¿no? Sí, con la carta de la física cuántica, que parece que, pues como decíamos ahora, es un poco de magia también. Bueno, también, aparte, perdona que es que hace como... Da ilusión, ¿no? De decir, Claro. qué guapo estaría que esto fuese así de real. Pero y... es tan bonito que dices, no puede ser Ya. cierto. No sé. Bueno, tenemos aquí un experto para que no... Por eso No, bueno, no nos quería que aclare. te fueras sin poder preguntarte. Experto nada. A ver, la física cuántica tiene unos comportamientos que a veces no son los que la gente en los media extrapola para decir, ¿no? Y a veces es porque los mismos científicos hemos puesto ejemplos que luego no han sido bien explicados, ¿no? El famoso gato de Schrödinger en una caja Claro. que puede estar, que está muerto, está vivo y no lo sabes y tal. Bueno, vale, puede estar muerto, puede estar vivo, pero tú abres la caja y entonces es el concepto de hacer la medida. Y tu medida perturba el sistema, porque ya no puede estar vivo o muerto. O está vivo o está muerto. Claro. Pero es que nunca estuvo en los dos estados. Podía estar en uno o en otro. A nivel de partículas puede estar en un estado o en otro y puede ir cambiando. A nivel del gato no, porque no es una partícula cuántica, ¿vale? Pero y puede estar, porque tienen probabilidad de estar en un estado o estar en otro estado. Y
bueno, hay una cosa que es el que se llama el efecto túnel, y es que físicamente, o sea, tú puedes hacer una medida y de repente te la encuentras aquí, o hacer la medida y te la encuentras aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tiene la probabilidad de estar en las dos, pero no está en las dos a la vez. Claro, tiene sentido. Solo hay una partícula. Ahí es donde entra el observador, ¿no? Claro. Cuando entra el observador y tú haces la medida, lo que hace es perturbar, porque ya en el momento en que haces la medida deja de tener la probabilidad de estar en los dos. Es decir, si tú te las has encontrado aquí, es que está aquí. Claro, sí, sí. ¿Vale? Eso es uno de los aspectos de la teoría cuántica. Otro aspecto que es también bastante importante es el del principio de incertidumbre de Heisenberg. Importante, sí. Es decir, que tú no puedes medir con precisión infinita la posición de una partícula y su energía, su velocidad, por decirlo así. Y ahí es lo mismo, es decir, en el momento en que tú haces la medida, sí has hecho la medida de los dos, pero nunca puedes determinarlo con precisión absoluta. Ese principio de incertidumbre te dice que no puedes determinar las dos magnitudes con precisión infinita a la vez. Entonces, eso tiene sus repercusiones filosóficas importantes, porque si nosotros aplicamos eso a la mente humana, bueno, pues tiene unas implicaciones filosóficas al final importantes, en el sentido siguiente: si consideramos un mundo exclusivamente mecanicista, como da el materialismo dialéctico, uno puede decir entonces todo es evolución, todo es reacciones físico-químicas, todo no sé qué, por consiguiente yo tengo una falsa apariencia de libertad. En el fondo hay un determinismo 100%, ¿vale? Pero el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica nos dice que no. Gracias a él, aun en ese universo mecanicista, no habría un determinismo total. Bueno, eso tiene unas implicaciones filosóficas importantes. Ese es un problema, un aspecto de la mecánica cuántica. Ahora, la computación cuántica precisamente está jugando con el tema de las probabilidades y demás para hacer un nuevo método de computación, que es la computación cuántica, que puede tener unas capacidades que se estima podrían llegar a ser muy superiores a la computación convencional, ¿vale? Se estima, están en ello fabricando cosas. ¿Hasta dónde va a poder llegar? No lo sabemos, pero bueno, los resultados parece que efectivamente va a poder resolver más fácilmente determinados tipos de problemas, y que puede ser incluso un mecanismo pues, para desencriptar cosas y tal. Y una vez más estamos otra vez en zona de riesgo, ¿no? De hecho, esto lo comentamos con un criptógrafo que tuvimos aquí en el podcast hace unos meses, que hablaba de eso, de las reglas que tenía la criptografía hoy en día, que se iban a ver totalmente se iba a derrumbar por el tema de la computación, cuántica, y que estaban desarrollando también la criptografía cuántica basado en eso, para poder... para echar la ley, echar la trampa, bueno... Pero eso, que los ordenadores cuánticos iban a tener una capacidad de desencriptación que vamos a superar con creces eso. Pero fijaros dónde nos está llevando eso, entre unos y otros, entre la IA y lo otro, qué es lo que está pasando actualmente. Que tenemos que empezar a crear centrales eléctricas nuevas solo para dar de comer a la IA. Sí. Es decir, que estamos en un mundo en que nos quejamos de que estamos consumiendo demasiada energía y que eso no sé qué y no sé cuántos, y ahora vamos a tener que crear más energía y más no sé qué, solo para dar de comer a la IA. Y entonces la pregunta no es si es útil o no es útil, sino ¿merece el precio que vamos a tener que pagar a lo mejor por ello? De hecho, hay una paradoja muy interesante con el tema con el tema del ahorro de energía, y es que eso realmente para lo único que sirve es para que tú te sientas bien, que aportas algo al mundo, pero realmente el ahorro de energía lo que trae es más consumo, porque al final lo que tú ahorras por un lado se va a gastar por otro. Entonces, sin más, una paradoja que se come. Sí. Entonces, bueno, pues no sabemos muy bien. Yo creo que actualmente tenemos una situación en que
A nivel global, en el mundo faltan unos pocos líderes que dejen claro, señores, ¿dónde vamos? Sí. ¿Vale? Tengamos claro a nivel de la humanidad dónde queremos ir como tal humanidad. Eso falta hoy día. Bueno, quizás un exceso de materialismo nos ha llevado a eso. No voy a hacer ninguna reflexión. No, bueno, cada uno que reflexione. Sí. Cuando ves, por ejemplo, la cantidad de cosas que estamos haciendo y que son útiles, pero que en realidad el 80% o 90% de la utilización que estamos haciendo de ellas es para cosas inútiles. Claro. Los móviles son maravillosamente útiles y nos permiten estar conectados, tener acceso a información, no sé qué. Pero uno dice... Pero el uso que se hace de esos móviles. Es necesario, incluso es interesante los miles de millones de vídeos que los adolescentes y preadolescentes se ven de TikTok y de la otra y de la otra y de la otra. ¿Eso es necesario para algo? ¿Aporta algo a la sociedad? ¿Vale? Sí, que el 5% de algo bueno no justifique el 95%. Pasa mucho más bomba si le hubiésemos enseñado a jugar con los Playmobil o con el Lego o con una arquitectura de madera. ¿Vale? Claro. Entonces ahí es donde me refiero yo, es decir, ¿dónde vamos? ¿Dónde queremos ir con la tecnología? Sí. Pero como bien comentabas, el materialismo te lleva al dinero. Claro. No a la utilidad. Claro. Entonces al final eso, son vías de publicidad, adoctrinamiento y un largo etcétera, que al final, pues, a pesar de que no sea el mejor camino, es el más lucrativo. Claro, se juntan intereses justo de los dos lados, ¿no? Claro. José María, te voy a dejar un minuto de reflexión para que cerremos ya el episodio. Se me ha hecho muy corto, ¿eh? A mí también. A mí me está dando pena, cerrarlo y yo todo. Yo creo que otro día más con otro perfil. Tendrás que volver, sí, porque... Sí, no, eso seguro. Ha sido una charla muy nutritiva, la verdad. Y... de verdad, estoy con pena. No, sí. Entonces, te voy a dejar así un minuto de cierre conclusión. Bueno, pues de todo este programa. La conclusión, yo diría, la ciencia es preciosa y la investigación es un lujo descubrir cómo la naturaleza funciona en el día a día. Pero no perdamos de vista que la razón y la ciencia no son incompatibles con la existencia de un Dios creador. Tenemos que pensar dónde queremos ir como humanidad, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Eso está hoy día ya íntimamente relacionado con la ciencia, porque la tecnología está alcanzando unos niveles que necesariamente nos lleva a esa reflexión. ¿Dónde queremos ir? Por ejemplo, con la IA. Ciencia maravillosa, pero ¿qué queremos hacer con ella? Tenemos titular. O sea, tenemos titular ahora mismo. O sea, nos acabas, es la frase. Lo que comentábamos antes de esto, ya nos has dado la frase. No, pero ha sido espectacular. Eres consciente de que sí, ¿no? Sí. Pues agradecerte de verdad el tiempo que nos has dedicado para compartir este día. Yo he estado inmensamente cómodo. Llevo desde que abrimos el podcast diciéndole a Paul que tenía muchas ganas de tener una charla de este tipo por mi curiosidad innata y la temática de la física que me apasiona, la verdad. Así que lo dicho, agradecerte de verdad y espero que nos volvamos a ver porque me quedo con ganas de ahondar más en muchos temas. Sí, yo también, José María, al final, un tema que no solemos tocar mucho y que vengas tú con todo tu conocimiento y experiencia y que nos lo brindes así, incluso para nuestra audiencia, pues darte las gracias de que vas a volver aquí y no sé, he quedado abrumado por el episodio, así que sí, la verdad es que sí. Agradecerte de verdad. Nada, yo, al contrario, yo os agradezco haberme dado la posibilidad de estar con vosotros, me lo he pasado muy bien. Agradecer a los oyentes y seguidores del podcast que hayan tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Y bueno, para mí es un privilegio también hablar con vosotros, con nuestra audiencia. Pues muchas nada. Gracias. Con ganas ya de que llegue la próxima vez que nos juntemos. Sí. Esto se verá también en algunas universidades, seguro. Esto lo pondrán de ejemplo, ¿no? De lo que es la física. Esperemos que sí, llegaremos lejos.
Pues nada, lo dicho, un placer y como siempre, el refugio eclíptico. Vuestra zona de confort.